Hola a todas y a todos. Hoy les traigo la tercera parte de nuestros videos sobre historia argentina, donde hablamos cronológicamente sobre los eventos más destacados que pasaron en la historia de nuestro país. Bastante por arriba igual, yo suelo explicar las cosas para que ustedes las entiendan. El disclaimer principal es que hay muchas cosas que yo en estos videos no los nombro porque los voy a hablar en los videos especializados sobre cada uno de los temas, porque sí, es medio molesto cada tantos disclaimers, pero igual los tengo que hacer por si acaso. Yo en estos videos simplifico bastante las cosas y las explico con mis palabras porque está dirigido hacia una audiencia un poco más chica, una audiencia que quizás no se interesaría normalmente por la historia, así que hoy vamos a tocar dos temas en realidad muy controversiales. Por lo tanto, quiero avisarles que voy a tomar mi posición neutra. Claramente la información siempre va a estar más tirando de un lado para el otro, pero como siempre les digo, hay dos campanas para todo y espero que esto los impulse a investigar por su cuenta propia. Yo mientras tanto voy a intentar explicarles las cosas de la forma más clara que se pueda. Le quiero agradecer a Carmen Vázquez y a Mateo Leslie por ayudarme a corregir este guión para que esté bien y se entienda. Con esto llegamos a uno de los momentos más recordados, polémicos y oscuros de nuestra historia argentina: el proceso de reorganización militar, que también es llamado dictadura. El 24 de marzo de 1976, las fuerzas militares, que por primera vez habían juntado las tres alas, el ejército, la armada y la fuerza aérea, se juntaron para derrocar a Isabel Martínez de Perón y dan un famoso comunicado. La Junta Militar designó a Jorge Rafael Videla como el presidente de Argentina, el que iba a manejar el país a partir de ahora, que él había sido el comandante y jefe del ejército de Isabelita. Hasta tiene una foto por Perón porque lo designó Perón. Ellos mismos fueron los que los designaron. Un proceso de reorganización nacional que, oh casualidad, también estaba pasando en todo el resto de los países de Latinoamérica por supuestamente el Plan Cóndor. Es muy interesante que hubo un pacto entre Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil, pero se dice que detrás estaba en realidad Estados Unidos. De todas formas, no vamos a entrar en detalle en esto hoy. Sí lo vamos a hablar en el video sobre la dictadura en específico, porque realmente acá hay demasiados datos y también hay muchos datos muy distintos, porque acá ya llega la época de la historia donde hay dos voces muy grandes para todo. Como ya sabemos, el país estaba sumergido en una crisis económica muy grande y también había una profunda crisis social. Había muchos sectores de la sociedad que estaban descontentos y lo demostraban a través de huelgas, por ejemplo, y de ahí sabemos que los mayores enemigos de esta dictadura eran las guerrillas, los montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, la fracción armada del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que iban a ser el punto específico de eliminación de la dictadura. Buscaban eliminar estas guerrillas llamadas por ellos violentas. Con esta sexta dictadura en Argentina fue apoyada por empresas y gente, sectores civiles como la sociedad rural argentina, grupos de empresas y financieros como Ford, el sector más conservador de la iglesia y los medios de comunicación masivos estaban del lado de esta dictadura. También fue la primera vez en la historia donde absolutamente todos los sectores de cargos políticos estaban cubiertas por militares. Y acá empezó algo que fue extremadamente muy importante para esta época: la campaña del miedo, las desapariciones de gente. Como les dije, esta reorganización militar había llegado para eliminar estas guerrillas. Por lo tanto, bajo la ley de la subversión que les dije antes que había impuesto Isabelita, con esta excusa de traición secuestraban y torturaban gente. Lo que pasa es que también esto terminó estallando muchísimo más, porque esta subversión no llegó nada más a las guerrillas. Terminaron siendo perseguidos músicos, maestros, escritores. Por ejemplo, María Elena Walsh, que imagínense que ella no era guerrillera. Para los que no saben, María Elena Walsh era una escritora de cuentos infantiles y también hacía canciones. Sus canciones infantiles de todas formas tenían un trasfondo bastante político y ella por esta razón sufrió censura durante la dictadura y hasta dejó de dar presentaciones por la angustia ante estas censuras.
Otro dato curioso es que Bullrich en esta época había sido participante de la Juventud Peronista, la JP, que estaba vinculada a las guerrillas de Montoneros. En varias ocasiones le han dicho montonera a Bullrich como Milei en uno de los debates presidenciales. Ella negó haber sido parte de poner bombas y de la parte violenta, pero reconoció que sí había tenido lazos fuertes con el entorno montonero, como por ejemplo con su cuñado Rodolfo Galimberti, que tenía un alto mando en esa organización, y su primer esposo también era miembro. Bullrich siendo una de las personas que fue cambiando bastante de posición política, porque después trabajó de ministro de seguridad con Macri y después de que Milei le dijera montonera con Milei también, aunque ya no es más, renunció el 2 de diciembre de 2025. Muchísima gente se tuvo que exiliar del país o fue desaparecida simplemente por expresar sus opiniones políticas. También hubieron casos como por ejemplo el de la Noche de los Lápices. Damián Cook tiene un muy buen video sobre eso. La Noche de los Lápices fueron estudiantes reclamando el boleto estudiantil que terminaron siendo fusilados por los militares de esta época, que claramente ellos no eran parte de guerrilla. Por eso se habla de un proceso muy oscuro de eliminación de gente, porque al no haber juicios, no habían juicios para determinar si estas personas eran parte de estas guerrillas o no, que igual aunque lo fueran, no es justificativo para matar y torturar a nadie, pero de todas formas, no solo se enfocaban en ellos, desaparecían gente de todos los tipos, porque no habían juicios, eran ellos los que decidían en secreto encima quiénes iban a desaparecer. Podían desaparecer hasta tu hermana porque pensaban que vos eras parte de algo así, sin pruebas. Eso fue lo que más causó indignación después de eso, porque claramente la gente fingía un poco de demencia al respecto de esto, no se levantaban. Mucha gente hasta pensaba que estaba bien lo que estaban haciendo porque estaban cansados de estas guerrillas. El problema es que traspasaba el tema de montoneros, ejército revolucionario. También cabe aclarar que en ningún país del mundo jamás funcionó reprimir de esa forma a una porción de la población, aunque sea revolucionaria, porque termina generando el efecto contrario. Lo que pasa es que lo que debería haber pasado en todo caso eran juicios donde si metías bombas te metían preso, no torturarte y desaparecerte o asesinarte porque podías llegar a ser parte o porque conocías a alguien que era parte. Yo sé que esto parece obvio, pero les juro que para algunas personas no lo es. Por eso en ese momento se crearon centros clandestinos de detención. Entre ellos el más conocido sería la ESMA, pero habían centros en todo el país. Hay mapas donde muestran dónde estaban los distintos centros, que esto también fue algo que llevó a discutir la cantidad de gente que fue desaparecida, porque quizás en los papeles no concordaba la cantidad de centros clandestinos que había con la cantidad de gente que habían declarado desaparecida. Cabe destacar que obviamente cuando agarraron a los militares borraron todo rastro de esto, quedaron muy pocas cosas para estudiar al respecto, por eso tampoco se puede tener un número en específico o cosas tan específicas más que lo que se consiguió a través de los centros clandestinos, que al día de hoy se siguen encontrando, o sea, imagínense. En estos centros clandestinos lo que solían hacer era torturar a la gente para que diera información sobre sus compañeros de guerrilla. Las mujeres eran abusadas, las embarazadas las hacían parir en esos lugares y se llevaban a los bebés para dárselos a otras personas. Por eso también aparecieron muchas abuelas de Plaza de Mayo, no solo madres, porque buscaban también a sus nietos, sabían que sus hijas habían desaparecido embarazadas y habían pasado meses de que el bebé ya debería haber nacido, y lo que pasaba era que se lo daban a gente cercana a los militares, no necesariamente a los militares. Hubieron muchos testimonios donde contaban esto, donde contaban cómo tenían que tener al bebé en condiciones terribles para después claramente desaparecerlos y a ellas asesinarlas. Yo fui secuestrada el 13 de junio de 1977 cuando estaba embarazada de menos de 3 meses. Fui brutalmente torturada, fui llevada a un centro clandestino de detención dependiente de la Policía Federal, suministros de la Policía Federal, ubicado en Paseo Colón entre Cochabamba y San Juan. Cuando a mí me secuestraron, después de unas horas de tortura, yo dije que estaba embarazada, permanentemente me amenazaban y me decían que si quería que me abran de piernas y me hicieran abortar, el maltrato era permanente, y ahí nos decían que en ese lugar no había condiciones para
tener para partos, y que nosotros, las mujeres embarazadas, nos mantenían ahí hasta que llegáramos al 7º mes de embarazo, y que en ese momento nos llevarían a la Escuela de Mecánica de la Armada. Les arrancaban los chicos, esperaban que tuvieran los chicos, les arrancaban los chicos, se apropiaban de los chicos, los mismos militares, policías y demás miembros de las Fuerzas Armadas, y los padres, las madres en este caso, eran asesinados. Otros lugares de centros clandestinos de detención fue el Campito, el Hospital Militar Campo de Mayo, la prisión militar de Encausados, el Alambrado. Hay muchos lugares, mismo les voy a dejar abajo, igual les voy a dejar toda la bibliografía que yo usé para este video. Una gran incógnita es cómo hacían todo esto. Su modus operandi para desaparecer a la gente era por lo general agarrarlos de noche, sacarlos de sus casas enfrente de sus familias y llevárselos en un auto, que uno de los autos más reconocidos por esta gente desaparecida que luego sobrevivió eran los Falcon verdes. Por eso hoy en día también se hace tanta referencia a los Falcons verdes como signo de la dictadura. Les tapaban la visión y los llevaban hasta los centros clandestinos. No eran tantos los casos donde estas personas morían por fusilamiento, como había pasado con, por ejemplo, la noche de los lápices con chicos del secundario, porque no había forma de esconder tantos cuerpos. Básicamente, sedar a las personas, ponerlas en un avión y tirarlas vivas al río, así desapareciendo los cuerpos. Porque según el propio Videla en su propia conferencia, sin cuerpos no hay pruebas y sin pruebas no hay delitos. Porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Que fue uno de los momentos más históricos para esta dictadura, donde Videla admitía lo que estaba pasando. Eventualmente empezaron a aparecer las familias de estas personas desaparecidas, a levantarse y empezar a recorrer comisarías, empezar a recorrer todos los lugares que podían, preguntando dónde estaban sus hijos y sus nietos, o sus hermanos, o sus amigos, pero claramente nadie les iba a dar una respuesta. Entonces se terminaron juntando y formaron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Hoy en día son un grupo que terminaron siendo muy polémicos en la historia argentina. No voy a meter mucho en eso, la verdad, pueden buscarlo por ustedes mismos y ya lo vamos a analizar. Pero en ese momento ellas fueron las únicas que hablaron sobre el tema. Como no se podían hacer huelgas, como no se podían hacer manifestaciones, lo que hacían las abuelas de Plaza de Mayo, caminaban en círculos con sus característicos pañuelos blancos para pedir por sus familias, para pedir explicaciones de dónde estaban sus familias. No podían hacer manifestaciones porque estaba declarado el estado de sitio y no se podían quedar quietas porque las iban a echar. Así que lo mejor que se les ocurrió fue caminar en círculos. A pesar de que claramente esto intentaba ser muy oculto en el país, terminaron llamando la atención de todo el mundo. El mundo se empezó a dar cuenta de lo que estaba pasando acá. También gracias a la voz de los exiliados que estaban en otros países, porque esto es muy importante. En los demás países hablaban sobre estos secuestros, sobre estas torturas, pero estaban en otro idioma. La única forma de ver lo que realmente estaba pasando en nuestra historia era en otro idioma. Mismo hasta las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo tuvieron un sabotaje interno donde los militares metieron a un infiltrado para que le sacara información y posteriormente desaparecieron a varias abuelas y madres de Plaza de Mayo, que fueron obviamente llevadas a centros clandestinos y después asesinadas en su gran parte. Pero de todas formas, para ese momento ellas fueron un elemento clave para que esto se terminara, porque fueron las únicas que se animaron a hablar y que lograron que el mundo moviera la cabeza para ver qué estaba pasando. Que ahora les voy a explicar por qué fue importante esto, más que nada en tema economía. Porque hablando de economía, alguien que también fue muy importante en este proceso fue Martínez de Hoz, que era el ministro de
economía de ese momento. Martínez de Hoz quiso implementar un modelo económico más neoliberal, donde claramente íbamos a tener competencia con los productos extranjeros. Eliminó la política proteccionista que implantó Perón y se estableció una inflación anual de más del 400%. Así que esto generó cierres de fábricas, desempleo y pobreza, pero el malestar de la gente en términos económicos claramente terminaba siendo opacado por el miedo que tenían a decir algo al respecto. También con sus respectivas pantallas, como se le dijo al Mundial del 78. Lo de Videla en algún punto no daba más porque ya todo el mundo se estaba dando cuenta de las cosas que estaban pasando en este país y nos estaban cerrando en términos hasta económicos. Entonces lo terminaron cambiando por Roberto Viola, que estuvo solo de 1981 a 1981 porque lo destituyó su propia junta, que fue el golpe dentro del golpe, reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri, que fue de 1981 a 1982. Galtieri fue exactamente el que nos llevó al conflicto de las Malvinas. Obviamente, el tema de las Malvinas es un video de 2 horas aparte porque es muy extenso, pero básicamente muchos dicen que fue una guerra innecesaria, dicho hasta por los propios excombatientes, donde habían llevado a chicos que quizás hasta no tenían previa formación militar, chicos de 18 años, muy jóvenes, a una guerra contra Gran Bretaña, que justo tuvimos la mala suerte de que estaba Margaret Thatcher. El gobierno de Margaret Thatcher en Gran Bretaña era muy poco popular, medio que no la querían mucho, entonces ella, para volver a ganar un poco de respeto de su pueblo, dijo, bueno, esta guerra es fácil de ganar, y se metió con todo, algo que no hubiera pasado si hubiera estado otra persona, además para reafirmar su cargo de la dama del hierro, que le decían a ella. Llevaron gente sin experiencia a una guerra tan difícil de ganar. Acá los medios mentían diciendo que estábamos ganando la guerra, la gente donaba su ropa, donaba plata, donaba de todo, donaba comida para los combatientes y a ellos nunca les llegaban las cosas, se morían de frío, se cagaban de hambre, los maltrataban. Hay muchos testimonios, no tantos igual porque no hay tanta gente que hable sobre el tema, de excombatientes hablo, que hablan sobre esto, que hablan sobre el maltrato que recibían por parte de los propios jefes dentro de la guerra. Soldados no profesionales que fuimos enviados a una guerra que nunca debió ocurrir. Pasé 60 días sobreviviendo en un pozo congelado en condiciones infrahumanas. Tuvimos claramente 3 enemigos: el clima, los ingleses y tristemente nuestros propios jefes, que nos trataron con un desprecio por la condición humana que nos costaba entender. Empezamos a tomar decisiones. También escaparnos al pueblo 10 kilómetros a tratar de revolver los tachos de basura de los isleños o romper algún galpón, desesperados. Si nos encontraban, nos estaqueaban. El estaqueo era una crucifixión al suelo, atados de muñecas y tobillos, con la campera abierta, como animales, durante horas. Vi a por lo menos 15 o 20 de mis compañeros en esas condiciones por ir a robar comida. Esta foto, que es muy impresionante, son mis hermanos sobrevivientes de la compañía. Ellos bailaron con la más fea, ellos recibieron lo peor del ataque. Y el saldo fue tan catastrófico, con aproximadamente 927 soldados muertos. De nuevo, no eran soldados, eran chicos que fueron mandados a una guerra bastante injusta. Y también hubieron más muertes porque a lo largo de los años después de esta guerra hubieron muchos excombatientes que se suicidaron porque no pudieron soportar el trauma de esto. Muchos no lo hablaron por un montón de años hasta que finalmente tuvieron que enfrentar ese gran trauma. Esta derrota fue un golpe muy duro para la dictadura y terminó haciendo que Galtieri dejara su cargo y asumiera Reinaldo Vignone, cuando ya los días de la dictadura estaban contados. Así que a fines de diciembre de 1982 se llama finalmente a elecciones de nuevo. El 30 de octubre de 1983, Raúl Ricardo Alfonsín gana las elecciones, siendo el
primer presidente de esta vuelta a la democracia, un presidente radical. Así que a él se lo termina bautizando como el padre de la democracia. El problema es que de la dictadura se arrastraban muchos problemas económicos, sociales, de todo. También algo que claramente hace falta que nombre, aunque sea por arriba, es que fuimos uno de los únicos países en hacer juicio contra los dictadores, que de ahí salieron un montón de testimonios sobre estos centros clandestinos. Hay una película que es muy interesante que se llama 1985 de Ricardo Darín, que hablan sobre eso, que hablan sobre los juicios que hicieron. Raúl Alfonsín tenía una mochila de una industria nacional quebrada, muchas muertes, duelo del pueblo por la guerra y los desaparecidos y una deuda externa que se había multiplicado por 6. Pero algo que yo nunca había terminado de entender con respecto a esta dictadura y que me gustaría explicárselos a ustedes porque siento que también es necesario saber esta parte, la explicación económica de lo que pasó en la dictadura, porque claramente esa parte se suele pasar por arriba con todas las cosas que pasaron, más que nada porque hay gente que dice que esto directamente no pasó, el tema de los desaparecidos, o que no fue para tanto como todos dicen. No importa eso, yo les voy a hablar sobre cómo terminó estallando muchísimo más esta dictadura, porque claramente una junta militar que viene para reorganizar el país, acomodarlo y volver a su buena economía, hasta con una política liberal que era moderna en ese momento, las cosas fueron bastante mal. Antes del golpe, la economía argentina desde 1930 venía con la industrialización por sustitución de importaciones, con altos aranceles, que era básicamente cobrarle más caro a otros países para las importaciones de productos industriales, porque los podíamos hacer en nuestro país, entonces les cobrábamos más caro a ellos si querían entrarlo y venderlo. Este era un tipo de economía que era cerrada, favorecía a la industria nacional, pero que era con ayuda del Estado, que eso siempre es muy criticado. La ayuda del Estado, hay gente que directamente no cree que el Estado debería meterse en esas cosas, pero bueno, ese es un debate muchísimo más amplio. Lo que pasa es que durante los últimos años del gobierno de Perón / Isabel, en el gobierno de Isabel en específico se generó un shock económico. Esto a raíz de una devaluación lanzada por el ministro de Economía, el famoso Rodrigazo. El Rodrigazo se trataba de un ajuste que duplicó los precios y como consecuencia claramente trajo una disminución del poder que podían comprar los argentinos. Se podía comprar muchísimo menos, o sea, devaluación básicamente. Había desabastecimiento de productos de primera necesidad y una inflación del 400%. Así que eso terminó provocando el shock económico en el país. Además, nuestro país no tenía una muy buena relación con Estados Unidos, por lo tanto, cuando pidieron una pausa al FMI, les pidieron un stand-by para estar un rato recuperándose antes de poder seguir pagando la deuda, se lo negaron. Los empresarios más grandes del país ya empezaban a especular con el golpe de Estado, claramente entre ellos Martínez de Oz. Y también internacionalmente había una crisis. Estados Unidos justo acababa de pasar por su crisis de los años 70. Tenían una devaluación del dólar y un aumento del precio del petróleo. Pero en paralelo, en Europa buscaban nuevos destinos de inversión. Esto recuérdenlo para más tarde. 24 de marzo de 1976, ¡pum! Golpe de Estado. Martínez de Oz asume como ministro de Economía con un plan más liberal económico. Para Martínez de Oz había que reformar radicalmente la matriz económica de nuestro país, pero centrándose en 3 aspectos principales. Potenciar las exportaciones del agro, que antes había sido relegado por el gobierno anterior, volver a usar nuestra materia prima para vender principalmente. Reducir la inflación y abrir la economía a competencias externas. Para poder alcanzar esto, el ministro tuvo 2 periodos económicos con distintos enfoques. El primero fue uno ortodoxo, que fue de 1976 a 1977. En esta primera fase se sacaron las retenciones a exportaciones agropecuarias, se eliminaron los controles de precios, se actualizaron los
impuestos y se bajaron los sueldos en un 40%. De esa manera, y para hacer un principio de abrir la economía, también se redujeron la tarifa de aranceles para traer importaciones de un 94% a un 53%. Esto parte de, bueno, hacer competencia dentro del país. Ya no era como nosotros tenemos que especializarnos en nuestra industria nacional, sino que tenemos que poder competir con la demás. A mediados de 1977 se hizo una reforma que entregó el manejo del mercado financiero a el sector privado. De nuevo, acá es todo lo contrario a nacionalizar nuestras cosas. La producción agraria, era lo que nos dedicábamos antes, permitió expandir el PBI que antes venía decreciendo. El PBI es básicamente toda la plata como país, es medio como el índice de cómo van las cosas en el país. Pero como todavía la economía seguía bastante cerrada, se seguía permitiendo un poco que las empresas pudieran luchar contra esa tasa de interés alta. Subían los precios y aprovechaban que no había tanta competencia. Ahora, la segunda fase de este plan económico de Martínez de Hoz fue el monetario, de 1978 a 1981. Primero, nosotros fuimos uno de los medio elegidos para estas inversiones europeas que querían hacer. También lograron conseguir el stand-by o la pausa que había pedido Isabel, que se la habían negado. Bueno, a Martínez de Hoz sí se la dieron, el FMI. Martínez de Hoz creó un nuevo aparato productivo que se asentó con la ley de entidades financieras y la tablita cambiaria. Acá empieza el principio del fin de esta economía medio ideal para ellos. ¿Qué era la tablita cambiaria? Era un cronograma del gobierno que informaba exactamente cuánto iba a valer el dólar cada día durante los próximos meses. El objetivo de esto era que al saber el precio del dólar no tenían que especular, las empresas más que nada, y al dejar de especular con los precios iba a bajar la inflación. ¿Pero qué fue lo que terminó pasando? Había medio una trampa, porque la tablita programaba aumentos muy chicos del dólar. O sea, el dólar se mantenía de manera artificial barato. Pero en puertas adentro del país, la inflación real, la que se podía ver, por ejemplo, en los supermercados, seguía subiendo. Y esto hizo que Argentina se volviera un país muy caro en dólares. También con esto llegó la famosa bicicleta financiera, porque con el dólar supuestamente planchado, gracias a la tablita, lo que pasaba era que al mismo tiempo los bancos daban tasas altísimas de intereses en Argentina para atraer más plata. Así que los grandes empresarios y los fondos extranjeros hacían una jugada, que era básicamente así. Pedían un préstamo en dólares del exterior, porque los intereses en el exterior eran bajísimos por la liquidez internacional de la época, pero bueno, básicamente no les pedían tanta plata si pedían un préstamo, porque viste que cuando vos pedís un préstamo, te dan ese préstamo a cambio de que vos les tengas que dar más plata por haberte dado ese préstamo. Bueno, ahí era bastante barato. Entonces, en el paso 2, traían esos dólares a Argentina y los cambiaban por pesos. El paso 3 era que ponían a rendir esos pesos en el sistema financiero como en plazos fijos, que un plazo fijo vos básicamente pones, qué sé yo, 2 millones de pesos y todos los meses te dan los intereses. Por ejemplo, de 2 millones de pesos, en una época buena, te podían dar 300.000 pesos por mes. Las ganancias de los intereses que tenés del plazo fijo. Bueno, acá hacían eso y como los intereses eran altísimos, en muy poco tiempo los préstamos que habían hecho, que los habían cambiado a pesos, se multiplicaban. Ganaban un montón de plata. Así que ya con esa montaña de pesos, que era lo que ya tenían del préstamo más lo que habían ganado con, por ejemplo, los plazos fijos, volvían a cambiar dólares. Y como la tablita les aseguraba que el dólar se iba a mantener, con esos pesos compraban muchísimo más dólares. Así que devolvían el préstamo original barato en el exterior y se guardaban una enorme cantidad de diferencia de plata fuera del país. Este era un negocio redondísimo, porque podías ganar una fortuna de dólares por día sin hacer nada. Pero esto destruyó la industria nacional, porque a ninguna empresa le convenía invertir en poner una fábrica si así podían hacer un montón de plata fácil. Además no tenían que gastar en empleados, era plata prácticamente sin riesgo. Pero acá también hubo un enorme endeudamiento externo, porque esas deudas las tenían igual. Pero en este momento Martínez de Hoz tenía un problema con Estados Unidos. Por un lado, en tema de la economía, porque los norteamericanos protegían muchísimo
muchísimo sus sectores agrarios. Entonces era prácticamente imposible competir o venderles a ellos algo. El mercado estadounidense estaba muy cerrado para Argentina. Pero había otra razón, que es la que les dije antes. En esa época, el gobierno de Estados Unidos tenía los derechos humanos como medio prioridad. Ellos se estaban metiendo en la ONU y en el mundo se sabía lo que estaba pasando acá con los desaparecidos. Entonces Estados Unidos no quería tener mucho que ver con nosotros y la relación se volvió bastante tensa. Entonces, como Estados Unidos y Europa nos terminaron dando la espalda, pasó algo loquísimo, ¿eh? La dictadura argentina, una dictadura profundamente anticomunista, se terminó aliando con la Unión Soviética. Los soviéticos necesitaban alimentos y puntualmente trigo, porque ellos tenían un bloqueo comercial de Estados Unidos, entonces no conseguían trigo de ellos como hacía el resto del mundo, así que se terminaron convirtiendo en nuestro principal comprador de cereales. Se formó una relación comercial muy fuerte, donde nos trajeron inversiones y ayuda financiera, en un momento donde claramente nadie más nos quería comprar. Hay entrevistas donde le preguntan a Videla sobre este aliado con la Unión Soviética y él medio que dice que seguíamos siendo aliados de Estados Unidos y el Occidente, pero cumplíamos nuestros contratos con los soviéticos. Mismo los soviéticos fueron unos de los pocos que nos mandaron un poco de ayuda para las Malvinas. ¿Qué pasa? Todo esto que se había creado de la bicicleta financiera y etcétera, la tablita, terminó estallando. Porque en 1981 el Banco Central de Estados Unidos subió muchísimo las tasas de interés. Todo eso para que devolvieran los capitales que se habían llevado. O sea, ahora sí te iban a recobrar ese préstamo que habías tomado. Entonces, la deuda externa que tenían los países latinoamericanos, o sea, nosotros por ejemplo también con el FMI, se volvió carísima e impagable de la mismísima nada. Claramente esto no fue algo sin querer, pero acá la economía terminó estallando por los aires y Martínez de Hoz tuvo que renunciar. En 1981, cuando cambiaron de presidente, que seguía siendo la dictadura, a Viola, puso de ministro de Economía a Lorenzo Sigot, donde él, para calmar a la gente de comprar dólares, dijo en televisión: el que apuesta al dólar pierde. Y a los re poquitos días de esto, claramente terminó pasando lo contrario. El peso se devaluó del 30% de golpe. O sea, básicamente los que creyeron en Sigot, que no compraron dólares, perdieron el 30% de su plata. De ahí también sale un poco la desconfianza que se le tiene a los políticos cuando hablan en términos de economía. No hagas esto, ok, hacemos lo contrario, porque siempre fue medio traicionero. Toda esta crisis hizo que a finales de este mismo año de 1981 corrieran a Viola y a Sigot del gobierno, donde ahí toma el poder el general Leopoldo Galtieri, quien pone a Roberto Alemán de ministro de Economía. Y acá se toma una medida muy impactante y muy polémica de la época, que fue la estatización de las deudas privadas. ¿Qué significa esto? Que como la moneda nuestra se había devaluado tan bruscamente, la deuda externa que habían tomado las empresas acá se volvió enorme, claramente impagable. Entonces, ¿qué hizo esta parte del gobierno? El Estado absorbió estas deudas de empresas privadas. O sea, las deudas de empresas privadas pasaron a ser deuda pública. Y desde ese momento en adelante, esta iba a ser una gran mochila que le iba a pesar mucho a Alfonsín. Finalmente, este modelo no dio para más. Después de la guerra de las Malvinas, los militares tuvieron que irse. Y ahí, en 1983, vuelve la democracia con Raúl Alfonsín, pero con un país que estaba en llamas. Que de esto vamos a hablar en el próximo video. Así que con esto terminamos toda esta parte de la historia, de nuevo, muy polémica. Ustedes no tienen que estar de acuerdo con todo lo que yo diga. Hay muchas cosas que son datos históricos que pueden encontrar si las buscan en internet. Mismo yo les voy a dejar algunas bibliografías de donde saqué estos datos. De todas formas, ustedes pueden averiguar por su cuenta. Yo los aliento más que nada a esto. Esto está hecho desde la mejor de las intenciones para que entendamos nuestra historia y podamos aprender de nuestros propios errores. Así que espero que este video les haya gustado.
aunque sea un poco oscuro estos temas. Son temas muy importantes y bastante recientes de nuestra historia, que no hay que olvidar. Ninguna de las cosas que conté ni en este ni en los anteriores videos hay que olvidarlas. Nuestro país es un país muy hermoso que lo tenemos que cuidar y dejar en manos de gente que lo quiere. Les recuerdo que en mis miembros yo dejo los guiones de todos estos temas y de los demás videos que hago. Voy a seguir hasta la historia más moderna. Eso sí, yo creo que ya la última parte de Milei, Alberto y así la voy a dejar desarrollarse un poco más para hacerle un video, porque si no es como medio en la mitad. Si les gustó este video o les ayudó, me pueden dar like, que me ayudan un montón, me lo pueden comentar, pueden darme su opinión, siempre desde el respeto, como lo digo siempre. Si es desde el respeto, yo les voy a responder lo más bien, no tengo ningún problema. Se pueden suscribir al canal para seguir viendo esta serie de videos o el resto de mis series de videos, que tengo como 700 secciones. Así que las y los quiero mucho, cuídense, estudien su historia y espero que si están a punto de hacer un examen o algo así, les vaya bien. ¡Chao!